lo que vemos hasta este punto es que Pablo continúa con su viaje y Hechos capítulo 18 es el fin del segundo viaje misionero y el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo era un hombre que nunca estaba quieto en un solo lugar. Él tenía en su corazón que debía predicar el evangelio a todas las ciudades, a todas las naciones. Entonces eso hizo que este hombre sea realmente un asombroso misionero. El día de hoy acaba de fallecer Billy Graham, pues imagínense a millones y millones de personas que él llevó el evangelio en todo el mundo. Entonces Pablo era como uno de ellos que estaba desesperado por las almas que estaban muriendo sin Cristo. En el libro de Hechos 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo había estado en Atenas un tiempo, y en ese tiempo que estuvo en Atenas, pues él descubrió la idolatría de la ciudad, vio que tenían dioses para todo, había incluso un lugar para el Dios no conocido, entonces Pablo les predicó de quién era ese Dios. Ahora, al llegar a Corinto, Corinto fue refundada como colonia romana por el emperador Julio César en el año 44 después de Cristo. Corintio resurgió como un centro de arte, cultura, era una ciudad realmente imponente, había mucho dinero, había mucha comodidad, había fábricas de artículos de bronce. Pablo debió haber escuchado a menudo el metal que resuena o símbolo que retiñe, por eso escribió en 1 Corintios algo parecido, que el amor cuando realmente no tiene contenido, es como símbolo que retiñe, entonces había mucho de ese material. La ciudad de Corinto cobró gran importancia como un centro de comercio y transporte internacional, con negocios de transbordo o venta de mercancías, así como de recolección de tarifas, impuestos, eventos deportivos, casi como los Juegos Ístmicos, como los Juegos Olímpicos. Corinto tenía gran cantidad de aficionados y al deporte generaba importantes ingresos. Era una ciudad que tenía mucho comercio. La otra cosa de Corinto es que tenía, como toda gran ciudad que no tiene a Dios, tenía la moral baja, se ganó la reputación de ciudad inmoral. Dice la historia que dentro del templo de Afrodita había hombres y mujeres prestando servicios sexuales. La ciudad estaba volcada al erotismo, la borrachera y la sensualidad. Cuando alguien quería describir a una persona inmoral decía, es como los corintos. O si querían de repente hablar de la reputación o la mala reputación de la chica, decía, ella es como una de las corintianas. Entonces imagina la reputación que tenían los de Corinto en ese tiempo. Y ahí en esa ciudad inmoral, próspera, llena de inmundicia, allí en esa ciudad Pablo va a levantar una iglesia. A veces nosotros no podemos imaginar a dónde Dios nos puede llevar a comenzar una obra. Y Pablo era un estratega, sabía que Corinto era como una ciudad comercial donde mucha gente venía. Él estaba dispuesto a poner el evangelio allí, para que de allí se esparza a otras ciudades. Pablo está llegando a Corinto. Y cuando llega a Corinto dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Claudio expulsó a los judíos en el año 49, debido a que los judíos se habían vuelto unos revoltosos, eran gente que estaba siempre protestando. Entonces decidió expulsar a los judíos de Roma. Pero cuando Pablo llega allí, se encuentra con dos personajes, dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. Cuando uno sirve al Señor, a veces piensa que está solo, pero Dios tiene unas maneras increíbles de unirnos con personas que nunca hemos conocido para que continuemos trabajando. Cuando Pablo llega a Corinto no está solo, encuentra a esta pareja que luego se convertirían en sus mejores amigos, se convertirían en sus pupilos, gente que ayudaría a expandir el reino de Dios, Aquila y Priscila, una pareja de esposos. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes sirven a Dios como pareja? ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios con su esposa, con sus hijos? Se han enfocado a decir, ¿saben qué? Como familia vamos a servir al Señor. Y quizás Pablo esté buscando una familia que le ayude, que le fortalezca, que puedan ustedes como familia ser un instrumento de Dios para cambiar una ciudad como Corinto, para llevar el mensaje a una ciudad tan inmoral como esa. La vida de ustedes no es una casualidad. La vida de ustedes siempre tiene un propósito.
Y quizás como Aquila y Priscila tenían un propósito, quizás el suyo también. Dice que el oficio de Aquila y Priscila era de hacer tiendas, oficio que también lo conocía Pablo. Pablo, a pesar de ser un estudioso, también tenía un oficio práctico. Esto era requisito de los rabinos de ese tiempo. ¿Qué está diciendo aquí? Que usted puede ser un erudito, un teólogo, debe tener un trabajo práctico. Y él decidió aprender a hacer carpas, porque de repente iba a predicar en algún lado, nadie le pagaba, ¿y qué tenía que hacer? Tenía que trabajar con sus manos. Esa es parte importante también de la vida, no solo en el cristianismo, sino en cualquier área de sus vidas. Quizás estás estudiando ingeniería, pero de nada de repente puedes aprender de albañilería, yo no sé. Es bueno tener 2 o 3 oficios, es importante. Es una forma como de ser un visionario en la vida. Si no me va con la una, me puedo ir con ¿qué? Con la otra. A nuestros chicos, por eso ahora les enseñamos la guitarra, las artes marciales, les enseñamos natación, les enseñamos un oficio, que quizás a veces con ese oficio pueden llegar más lejos que con los estudios que están recibiendo. Eso es súper importante. Pero a veces nosotros nos enfocamos en una sola cosa, ¿no? Pablo sabía hacer carpas para poder autosustentarse a veces. Y por eso uno tiene que estudiar y no solo vivir a través de la enseñanza. Y por eso es importante tener otro oficio también. 2, 3 oficios, bueno. Debemos enseñar a nuestros hijos un oficio práctico. Durante el tiempo que pasó en Corinto, él se sustentó con su oficio. Mira lo que Pablo dice a los corintios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Este misionero jamás recibió un centavo de la iglesia de Corinto, porque era una iglesia rica, una iglesia materialista, pero por el mismo hecho de que eran materialistas, también eran egoístas. Y Pablo no quiso poner ninguna carga financiera a ellos. Lo que estamos diciendo es que no predicamos por dinero. Corinto era una sociedad que estaba más enfocada en el dinero. Verso 9 de 2 de Corintios 11:9, hablando acerca de esta iglesia, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, porque tienen necesidad, no crean que los pastores no tienen necesidad, no creen que no tienen que pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, la comida, la ropa, etc. Pero él dice, cuando tuve necesidad, a ninguno fui carga, o sea, no fue a pedir a nadie de la iglesia, porque él entendía que la gente de la iglesia no le iba a dar porque eran materialistas. Corinto es una de las iglesias más carnales, una de las iglesias que usted dice, yo no quisiera hacer esa congregación, aunque tenían todos los dones, aunque hablaban en lenguas, aunque tenían todo para ser una gran iglesia, la inmoralidad podía más que la enseñanza, más que los dones incluso. Dice, lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Qué triste que una iglesia pobre apoyaba al misionero para que predique en la iglesia rica. Qué increíble, ¿no? Qué tristeza. De Macedonia. Pablo no fue una carga económica para la iglesia de Corinto, no porque la iglesia no podía sustentarlo, sino más bien para darles una lección. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar en esto de lo financiero, que es súper importante para sustentar un edificio como estos? Luz, agua, teléfono, tienen internet, etcétera. Grabamos los estudios. ¿Cuántos se han puesto a pensar cuánto se gasta mensualmente en eso? Y como iglesia debe autosustentarse, no esperar que otras personas de afuera lo sustenten. Es triste que muchas iglesias dependen de que los misioneros de Estados Unidos les envíen dinero. Yo desde el principio de mi pastorado dije, eso no tiene que pasar, porque el Dios de Estados Unidos es nuestro Dios también. Y nosotros debemos ser responsables del lugar donde Dios nos ha puesto. Y si estamos viviendo en Cuenca, Cuenca es nuestra ciudad. Y con nuestros recursos y con nuestro Dios podemos alcanzarlo. Y tenemos que ser más generosos, tenemos que ser más responsables con eso. Y eso no es ser arrogante al decir no quiero, sino tenemos que nosotros también ser de bendición. Y discutía, dice, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a quienes. Se ve que Pablo no estaba parado, o sea, nunca paraba. Era una máquina de predicar el evangelio. De repente llega a Corinto de Atenas y ¿qué está haciendo? Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo era muy eficaz cuando discutía, razonaba, debatía entre los judíos y los griegos. Los griegos que estaban presentes en la sinagoga eran gentiles que mostraban interés y eran solidarios con el judaísmo. Pablo describe el carácter de su valeroso sermón en Corintios cuando dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado.
Pablo era un experto en predicar de Cristo, no en predicar de la iglesia, de la denominación, de quien le envió a él, de Cristo. Porque este mundo necesita de Cristo. No necesita de cuánto usted conoce de Cristo, necesita a Cristo. Y a veces nosotros pensamos que sabemos tanto, pero ¿a cuántos hemos predicado? Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire cómo le encontraron a Pablo. No estaba en el cine tomándose un café con las chicas. No estaba viendo, wow, Corinto, mira cómo está esta ciudad tan linda. Mira los edificios. ¿Qué le encontraron haciendo sus dos amigos cuando llegaron allá? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué cosa? A la predicación. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos entregados por entero a qué? A la predicación. Estamos entregados por entero al vicio, al alcohol, a las drogas. Estamos entregados por entero al chisme. Estamos entregados por entero a las cosas malas de este mundo. Pero si usted quiere cambiar su vida y quiere saber que su vida realmente puede impactar a alguien, entréguese totalmente a la predicación del Evangelio y va a ver los resultados en su vida. Y no solo en su vida, sino en la vida de las demás personas que están a su alrededor. Entregado por entero de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? Él estaba hablando a todo el mundo de que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Jesús a alguien que estaba cerca de usted? Todos los cristianos necesitan ser agresivos en la proclamación del Evangelio, dice John MacArthur. Ser agresivos, no pasivos. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que sus amigos estén sentados aquí? ¿Sabes? Una de las cosas que partió mi corazón esta mañana en el devocional, estoy haciendo Primera de Juan, y de repente está hablando de la persona del anticristo, de cómo él impactará, influenciará y atraerá a millones de gente hacia él. Y la pregunta que me hacía es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Jesús sea conocido en este mundo? ¿Qué estamos haciendo para impactar este mundo con la persona de Jesús? Es que no somos agresivos a la hora de proclamar el Evangelio. No sacamos el Evangelio de la iglesia ya un siglo. La hemos metido dentro de la iglesia y esperamos que la gente venga a escuchar el Evangelio en la iglesia, y eso es mediocridad. Este Pablo sacó el Evangelio de la iglesia y los llevó por todos los países que estaban cerca de Israel. Llegó hasta Roma y ahora está en Corinto. Saca el Evangelio de tu casa y predica a tu vecino. Sea agresivo a la hora de compartir de Jesús. Porque dice, los valientes heredarán el reino de los cielos. Los violentos, dice, aquellos que pelean, no los que escuchan, no los que son fieles viniendo, los que son fieles al salir afuera y predicar lo que han escuchado dentro. Eso es ser agresivos con el Evangelio. Pero, mira lo que pasa. Él predicaba a pesar de que estaba en oposición. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudíense los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Bautizados. ¿Funciona o no funciona la predicación? Claro que funciona. Ahí están muchos. Hasta el principal de la sinagoga, o sea, el jefe de la sinagoga, se convirtió al Señor con toda su casa. Y cuando los otros no quisieron convertirse, ¿qué dijo Pablo? Yo he predicado el Evangelio. Pero ¿a dónde iba Pablo siempre a predicar? Siempre iba a los suyos, a los judíos. Y aquí está una lección para nosotros también. Tenemos que ir a predicar a los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Los que están cerca de nosotros, los que están conectados con nosotros. En el trabajo, en el vecindario, en la familia, en los estudios, yo no sé. El Evangelio ha sido presentado, algunos han rechazado deliberadamente, y la pregunta es, ¿por qué la gente a veces rechaza el Evangelio? Primero, porque no se acopla a tu cultura. Dice, es que no se acopla a mi cultura, es que yo culturalmente soy católico, yo no sé, soy hippie, yo no sé. A veces porque el Evangelio no se acopla a tu estilo de vida. Y dice, no, es que ser cristiano significa dejar de tomar, dejar de ser adúltero, dejar de ser ladrón, dejar de ser estafador, dejar de ir a las fiestas, ¿sí o no? Entonces dice, y yo no me hago cristiano porque el cristianismo no se acopla con mi estilo de vida. No, hombre.
El Evangelio puede cambiar tu estilo de vida para tanto bien que los resultados los vas a ver en el futuro. Date la oportunidad de vivir el Evangelio, no solo de escuchar el Evangelio, no solo de creer en el Evangelio, sino de vivir el Evangelio. Y cuando las personas viven el Evangelio es que realmente ven los resultados en sus vidas. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar. La responsabilidad del oyente creer. Si no creen, son culpables de ellos de su propia destrucción. Pero yo no quiero ser culpable de llegar un día al cielo y decir, ay, Señor, disculparás, no prediqué al vecino porque me caía mal. ¿Se pueden imaginar a Billy Graham en el cielo el día de hoy recibiéndole? ¿Se pueden imaginar de la obra increíble que hizo en todo el mundo este hombre de Dios? Millones de personas vinieron, probablemente le están recibiendo algunos de ellos, los ángeles y todo, una fiesta increíble. Y nosotros llegamos al cielo. ¿Y cómo llegamos? Atrás de nosotros, ¿quién va? Delante de nosotros, ¿quién va? Nadie. Wow. Vergüenza me diera querer ir al cielo si no he predicado a alguien del Cristo que me salvó a mí para ir al cielo. ¿Me hago entender? De eso se trata esto. Entonces, dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué tiempo se quedó Pablo allí? 1 año y medio. Él sabía que Corinto era una ciudad estratégica para predicar el Evangelio. Pero Pablo, en la noche, de repente ve a Dios y Dios le dice algo que nosotros necesitamos también escuchar. No temas, sino habla y no calles. Muchos de Corinto aceptaron fácilmente el mensaje, pero Pablo se desanimó y tuvo que ser reanimado por una visión divina especial. Las iglesias de Corinto, las iglesias domésticas, fueron las congregaciones más difíciles y problemáticas que Pablo pudo haber pastoreado. Él las amaba, pero le causaban un gran dolor personal. Y cuando usted quiere saber cuánto dolor causaron al pastor, puede leer las cartas de 1 y 2 de Corintios que él escribió. Pero mira lo que dice él mismo en sus propias palabras. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí vemos un hombre real que, aunque estaba predicando el Evangelio, dice, no me fue fácil. Y usted dice, qué cobarde este Pablo, pero usted no ha vivido ni el 1% de lo que Pablo ya ha vivido. Fue apedreado, fue encarcelado, fue torturado, ¿se acuerdan? Tenía que escapar por los muros de las ciudades. Y de repente está pensando, voy a tener que experimentar otro dolor, otro sacrificio otra vez en esta ciudad. Pero el Señor dice, tranquilo, no te preocupes, eso no te va a pasar aquí en Corinto. Y en Jeremías 1:17, hablando Dios al profeta, también dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales. Dice, no te quedes sentado, levántate y háblales. Todo cuanto te mande, o sea, ve y di todo lo que yo te voy a decir. Después dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. ¿Cuántos de ustedes creen esa promesa? Para vivir esta promesa tienes que levantarte, no solo escuchar. Hay gente que marca en la Biblia este versículo. Esta es la promesa del Señor para mí. Pero para que esa promesa se haga realidad, tienes que hacer lo que Él dice. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y ¿qué? Háblales. La única manera de que vas a saber que Dios está contigo es cuando te arriesgues a hacer algo por el reino de Dios. De no, las promesas no sirven, están solo escritas, están solo marcadas en tu Biblia, pero se harán realidad cuando salgas y las vivas. Pablo se quedó en esta ciudad 1 año y 6 meses, predicando la palabra, afirmando la iglesia, instruyendo a la iglesia. Imagínate una iglesia pastoreada por San Pablo. ¿Qué les parecería tener a Pablo predicándoles aquí? Probablemente les causaríamos el mismo dolor que le causó Corinto a este hombre. Si a un hombre como Pablo la iglesia le causa dolor, imagínate a nosotros, ¿no? Pero no podemos seguir el ejemplo de los corintianos. Tenemos que seguir el ejemplo de las iglesias que realmente apoyaban a este hombre. Verso 12.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravío o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo les toleraría. Pero, dice, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los judíos de Corinto intentan sin éxito condenar a Pablo ante las autoridades civiles. La comunidad judía de Corinto sin duda estaba furiosa por el éxito de Pablo. Y a veces es el problema, ¿no? Que la gente es envidiosa. Al ver el éxito de un hombre, ¿qué es lo primero que hacen? En vez de dar gracias a Dios, ¿qué dicen? Buscan los errores de cómo acusarle, de cómo lastimar su reputación. Y eso es triste. Uno como cristiano, cuando ve a un hombre de Dios siendo usado por Dios, ¿qué debería decir? Gracias, Señor, qué increíble, le voy a apoyar. Pero esta gente estaba celosa. Lo llevaron al tribunal y fallaron. Pablo fue absuelto. Galión no quería perder el tiempo con la acusación de los judíos. Pero vemos aquí que de repente los griegos comienzan a golpear a este hombre. Y este hombre llamado Sóstenes es el mismo mencionado por Pablo en 1 Corintios 1:1, quien también se convirtió, y los judíos tuvieron que buscar otro jefe para la sinagoga. Si ve, el primer jefe de la sinagoga se convirtió en la primera predicación. Ahora este otro, después de una paliza, creyó en el Señor también. ¿Y cuántos de nosotros creemos en el Señor después de una paliza, no? A veces la vida nos da palizas para creer. Le golpearon y después en 1 Corintios vemos, este es el Sóstenes, que fue golpeado, creyó en el Señor. Pregunta, ¿quieren ustedes recibir una paliza para creer? No. Dios está hablándoles esta noche y dice: entrégame tu corazón. Y es hora de creer en mí. Y es hora de tomarme en serio. Y es hora de que dejes de ser un cristiano nominal y te conviertas en un cristiano que realmente está dispuesto a predicar el evangelio. Verso 18. ¿Qué es lo que hace Pablo después? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo recibió de Dios una promesa, que en Corinto nadie le iba a tocar. ¿Ha cumplido o no ha cumplido Dios esa promesa? Ha cumplido la promesa. Es de la primera ciudad que Pablo sale sin escapar. Sale por la puerta grande. A diferencia de otras ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir de Corinto. Él se quedó ahí por muchos días cumpliendo la promesa de que Jesús le había hecho más atrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Él hace algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice que hizo un voto, que hace un voto de Nazareo. ¿Qué es el voto? Dice, el propósito del voto nazareo era expresar una consagración única a Dios. Usted se pone a pensar, ¿por qué Pablo está haciendo un voto único de consagrarse a Dios? No olviden en dónde está. En una ciudad inmoral, probablemente con cristianos inmorales. Y entonces él dice, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo contrario. Mientras este mundo busca más vivir para el mundo, yo voy a vivir para Dios. Y ese tipo de líderes también busca a Dios, prometiendo abstenerse de todo producto procedente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver. Él dice, voy a consagrarme más a Dios. Y es lo que Dios busca en medio de una sociedad que está corrompida, en medio de una iglesia que está inmoral. Hombres que digan, voy a tomar la determinación de buscar más seriamente a Dios. No es que no estés buscando seriamente a Dios, sino dice, voy a consagrarme más. Y no lo hace para impresionar a los otros, sino para tú vivir como un ejemplo para otros. Verso 19. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿A dónde iba Pablo siempre que llegaba a una ciudad? A la sinagoga. ¿Por qué? Porque siempre iba a los suyos. Comenzaba por los judíos. Y aquí está la lección una vez más. Comience con los suyos. Primo, tío, compadre, amigo, vecino, compañero de trabajo. Comience con los suyos. Algunos dicen, me quiero ir de misionero al África. Ni le conocen a usted. Cuando llega allá va a decir, ¿y quién eres? Aquí al menos le conocen. Invíteles a la iglesia, invíteles una comida, yo no sé. Pero de alguna manera, acérquese a los suyos.
Pero en Éfeso mira lo que pasa, el verso 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Increíble. Estos cristianos en Éfeso están desesperados por aprender más. Pero ¿cuántos de nosotros queremos aprender más? Y estamos viendo, espero que ya se acabe el sermón, porque ya está muy noche, tengo que ir a ver la novela. No, ellos dicen, Pablo, quédate más tiempo, por favor. Quédate más tiempo. Necesitamos aprender más. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Tiempo atrás, Pablo quería predicar en Éfeso, 2 años atrás, pero fue detenido por el Espíritu Santo en Hechos 16:6. Ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta ciudad de Éfeso y vimos los resultados que son increíbles. ¿Qué aprendemos de aquí? Me encantó esta parte. Todo tiene su tiempo. Si no es ahora, será después. En Hechos 16 dijo el Señor, tú no vas a predicar allí, Pablo. 2 años después, Éfeso estaba listo para recibir el mensaje. Pero fue Dios quien dijo que no predicara allí. Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas. Y yo creo que este es el tiempo especial de ir y salir y hablar de Jesús en nuestra ciudad. Nuestro país necesita desesperadamente a Jesús ahora más que nunca. Nuestros jóvenes, las familias, los hogares necesitan de Cristo. Y usted dice, ¿cómo sabes de eso, Freddy? No olviden que mi trabajo es con muchas familias, con muchos jóvenes. Y es desesperante ver cuán herida está la familia ahora mismo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que las familias cristianas no son un modelo a seguir para las familias del mundo. Eso me da mucha pena. Las familias cristianas deberían ser un modelo a seguir, de tal manera que digan, wow, quisiera tener un hogar como tiene este señor Juan con la señora Berta. Y quisieran averiguar por qué tienen ese hogar tan lindo. Es que ellos creen en Cristo. Es el desafío que tenemos nosotros ahora. Es el tiempo para fortalecer nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Verso 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Ya ha dejado Éfeso, ¿no? Y está de viaje Pablo. Y luego descendió a Antioquía. A ver, los que están estudiando conmigo, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan Antioquía? ¿Qué viene a su corazón cuando escuchan Antioquía? Antioquía es la ciudad mamá que le envió a Pablo de misionero. Es la iglesia hogar de él. Él ha regresado a la iglesia donde le enviaron de misionero. Mira lo que pasa. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Pablo en su iglesia hogar de Antioquía de Siria, pero este hombre también era un hombre que respetaba la autoridad y era agradecido también. La iglesia que le envió allá regresó a dar cuentas de lo que él había hecho con su vida cuando estaba de misionero. La pasión de Pablo por formar discípulos, no solo a ser convertidos, era evidente una vez más. Dice que se quedó confirmando a la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes se han inscrito en un discipulado ya? Para convertirse en discípulos, para crecer. Escuchen bien, uno nunca puede crecer como cristiano escuchando un sermón el domingo. Uno crece como cristiano cuando de una manera intencional decide aprender más la Biblia. Eso es un discipulado, leer libros, ir a un instituto bíblico, yo no sé. Pero eso es importante si usted quiere crecer como cristiano. No se quede siendo un tipo que escucha sermones el domingo. Verso 24 al 28. Vamos a regresar a Éfeso. Mientras Pablo está en Antioquía, mire lo que está pasando en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí está una enseñanza. Este hombre no conocía todo el evangelio, pero a pesar de no conocer todo, ¿qué hacía? Predicaba. Usted dice, yo recién vengo 2 años a la iglesia. Él no conocía todo, pero a pesar de no conocer todo, ¿qué hacía? Predicaba lo que ya conocía. Y veamos conociendo a este Apolos. Apolos procedía de una ciudad sofisticada, porque dice que vino de Alejandría. Apolos era un varón elocuente. Apolos era poderoso en las Escrituras. Apolos había sido instruido en el camino del Señor.
Apolos era de espíritu fervoroso. Esto significa literalmente hervir en el espíritu con la idea de desbordar entusiasmo. Apolos hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, lo que conocía del Señor, aunque no conocía todo. Aquí hay gente que conoce tanto del Señor y no habla nada. Eso es triste. Dice que no conocía, porque eso dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, de Juan el Bautista. No sabía mucho de Jesús, sabía muy poco, pero a pesar de eso predicaba. ¿Y cuántos de nosotros? Es que no estoy preparado, es que yo no sé cómo usted sabe. Si Apolo estuviera aquí y dijera, yo no sabía tanto, pero me arriesgué a predicar de Jesús, porque Él cambió mi vida. Y continúa. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se acuerdan de la pareja? Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este tipo es increíble. Este Apolos es un hombre elocuente, inteligente, tiene muchas palabras, es muy conocedor de lo que sabe, pero aquí está una de las características de los líderes. Era un hombre que estaba dispuesto a ser instruido. Hoy en día parece que todo el mundo sabe mucho, ¿no? Yo te digo una cosa, si tú crees que sabes mucho, es que realmente no sabes nada. Un líder siempre tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo. Un líder que no está leyendo un libro, es un líder que ya está muriendo. Ya está muriendo. Un líder que no está buscando aprender más es un líder que ya no quiere ser usado más por Dios. Porque uno tiene que continuar aprendiendo día a día, amigos. Apolos aprendió y creció. Nunca pensó que había aprendido tanto que ya no podía aprender más. Y hay mucha gente, ¿para qué voy el miércoles a la iglesia? O sea, ¿qué voy a aprender si ya voy solo el domingo? Amigos, Aquila y Priscila lo enseñaron y se dejó enseñar. Apolos nos enseña que los líderes debemos mantenernos con una actitud de aprender. Si no quieres aprender, estás fregado. Estás fregado. Pregunta a un músico que no quiere seguir aprendiendo más. Terminará siendo el mediocre. Pero un tipo que quiere aprender más se convertirá en alguien excelente. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. En el cristianismo somos bien mediocres. Pero bien mediocres. Nadie quiere aprender más, nadie se quiere discipular más, nadie quiere conocer más de la Biblia. Se conforman con un sermón del domingo y eso es triste. Este Apolos dice, wow, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque quiso seguir aprendiendo más. Si él hubiese vivido en este tiempo, estaría saturado su mente de libros, YouTube, escuchando sermones, etcétera, etcétera. Nunca se perdería un discipulado. ¿Por qué? Porque eso le hace más útil para el reino de Dios. Porque mientras más sabes, más puedes ayudar a las demás personas. Admite que no lo sabes todo, aunque sepas algunas cosas, y entonces llegarás a hacer grandes cosas. Eso pasó con Apolos. Concluyamos. La iglesia crece cuando los líderes crecen. La iglesia crece cuando los líderes crecen. La iglesia crece cuando los creyentes predican lo que creen. Número 3, la iglesia crece cuando no se estanca en un solo lugar. Sí, tenemos que movernos. Tenemos que buscar otros lugares donde ir a predicar. Y entonces veremos lo que Pablo vio. Ciudades enteras viniendo al Señor. Ciudades enteras, familias enteras. Líderes de las sinagogas viniendo a los caminos del Señor. Pero ni siquiera sabemos que existen gente que está perdida a nosotros por estar en la iglesia. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día, por este hermoso momento. Gracias por desafiarnos a crecer, a ir, a ser discípulos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que en nuestro corazón vaya grabada, sembrada, de tal manera, mi Dios, que podamos ser ese instrumento que tú usas para cambiar esta ciudad. En el nombre de Jesús, amén.